objetivo de hoy va a ser muy sencillo. Vais a desarrollar un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, una tesis doctoral, y es vuestro primer día, no sabéis cómo afrontar este nuevo reto universitario que tenéis. Es muy diferente al que estáis habituados, o sea, estáis en una dinámica de estudio universitario muy diferente a esta nueva situación. Entonces, pues nada, el objetivo de hoy es intentar que comprendáis o que lleguéis a comprender cuál va a ser la dinámica de trabajo de un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado o una tesis doctoral. ¿Cuál es el chip que tenemos que cambiar para hacer sobre todo para minimizar el tiempo de vuestro trabajo? Lo primero es planificar. Pero es muy sencillo, porque ya estáis en la última etapa de vuestro reto universitario o de vuestro estudio universitario, un trabajo fin de grado, pues ya habéis superado todas las asignaturas del grado, o un trabajo fin de máster, estamos en la misma situación. Una tesis doctoral, pues no deja de ser unos estudios universitarios que sean el último paso de esta etapa que queréis superar. Entonces, felicitaros y vamos a intentar, de alguna forma, pues daros el empujón necesario para poder abordar esta última etapa de vuestros estudios universitarios con éxito, ¿vale? Entonces, a ver, comentaros inicialmente, ¿por qué es un cambio de chip? No es un cambio de chip trivial, es un cambio de chip bastante importante. Pensar que en un estudio universitario vais a desarrollar 3 aspectos muy claros: asimilar contenidos, realizar trabajos individuales o colectivos y superar los test o los exámenes. Esa es la filosofía que habéis tenido que desarrollar durante toda vuestra etapa universitaria. No ha sido otra: asimilación de contenidos, realización de trabajos y la superación de exámenes. El trabajo fin de máster, el trabajo fin de grado, una tesis doctoral no tiene nada que ver. Es muy diferente. Entonces, yo entiendo que estéis habituados a asimilar contenidos, hacer el examen, superación, bien, conseguido, y vamos al siguiente, pero esto es diferente. Aquí tenemos que plantearnos, o de alguna forma tenemos que mentalizarnos de que es un reto. Es un nuevo reto para vosotros. Es una filosofía muy diferente. En este reto lo que consiste, a ver, cuando nosotros estamos haciendo una asignatura, ¿qué hacemos? Pues yo personalmente, yo aparte de asimilar los contenidos y de hacer los trabajos adecuados y demás, era conocer al profesor, ver qué tipo de exámenes hacía, y en función del tipo de examen, si era un tipo test, si era un tipo de pregunta desarrollada, pues así era mi forma de estudiar, por lo menos la mía. Con lo cual, pues me convertí en un experto de asimilación de contenido y desarrollo de exámenes. Ahora bien, un trabajo fin de máster es muy diferente. El trabajo de fin de máster tenemos que despertar en nosotros aspectos muy diferentes al que hemos estado utilizando, digamos, en la etapa anterior. Por un lado, tenemos que despertar nuestro pensamiento crítico. O sea, estamos acostumbrados a que el profesor todo lo que nos diga sea la verdad absoluta. Y lo asumimos, lo asimilamos y lo soltamos en el examen. En esta etapa universitaria tenemos que cuestionarnos muchas cosas. Tenemos que reflexionar. Entonces es importante que tengamos el pensamiento crítico a flor de piel, ¿vale? No es fácil, pero tenemos que mentalizarnos de que el pensamiento crítico es un ingrediente importante para desarrollar nuestro trabajo fin de máster, nuestro trabajo fin de grado o nuestra tesis con éxito. Por otro lado, es importante el uso de los argumentos. O sea, si no utilizamos argumentos o datos bibliográficos convincentes para el tribunal, podemos decir todo lo que queramos. Pero si no convencemos al tribunal, nuestro trabajo nos lo echan para atrás. Entonces, tenemos que habituarnos a utilizar, a manejar, a usar los argumentos, seleccionar, analizarlos y ver cuáles son los argumentos más adecuados para nuestro propio trabajo, ¿vale? Por otro lado, que no es poco tampoco, es redactar. Yo soy consciente de que en la universidad, en las primeras etapas de nuestros estudios universitarios, fomentan de todo menos nuestra capacidad redactora, ¿vale? A ver, igualmente estoy confundido porque yo no estudio periodismo, pero es cierto que normalmente las asignaturas universitarias nos exigen unos contenidos muy elevados y en consecuencia nuestra capacidad de redacción se ve un poco mermada. Tenemos que coger anotaciones en las clases, tenemos que hacer exámenes en tiempo limitado, con lo cual siempre estamos redactando rápido, siempre estamos estresados, llegamos a una dinámica que stop, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mentalizarnos de que en esta etapa de nuestra universidad, o en nuestra etapa universitaria, tenemos que respirar,
y redactar de una forma adecuada. Es muy importante porque al final, si empezamos a redactar mal, vamos a interaccionar mal con nuestro director, vamos a tener unos feedback tremendos, nos van a corregir textos que ya inicialmente no lo habían dado por válido. O sea, vamos a entrar en una dinámica que a los estudiantes le merma mucho, ¿vale? Les satura y entonces es importante la redacción, ¿vale? Tenemos que empezar mentalizando de que la redacción hay que hacerla correctamente. Y por último, usar un lenguaje persuasivo. Pensamiento crítico, argumento, redacción, lenguaje persuasivo. El lenguaje persuasivo, la finalidad es convencer. Vamos a ver estas 4 ideas para que os mentalicéis qué es lo que más o menos hay que despertar en nosotros y demás. Y después vamos a ver las distintas etapas que tenemos que abordar para presentar una buena propuesta a nuestro director y que el director salga contento en la reunión y diga, oye, vamos a tirar para adelante. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tenemos que despertar un pensamiento crítico? Principalmente porque tenemos un entorno de información exagerado, o sea, tenemos un mundo de conocimiento cada vez mucho más grande, disponemos de una gran cantidad de información y tenemos que tener la capacidad crítica de seleccionar esa información. O dicho de otra forma, aquí en esta diapositiva pongo una noticia. La NASA confirma la marihuana tiene ADN de aliens. Increíble. Esta noticia es falsa, ¿vale? Partimos de la realidad de que se diseñó para hacer un estudio de la, digamos, interacción de las redes sociales con noticias que llamaban la atención. Pero esta noticia está. Y la gente se lo puede creer. Si la gente no lee la información y con detalle pueda intentar discernir de lo que es verdad, de lo que no es verdad, difícilmente vamos a poder trabajar con criterio. Entonces, esto no es un ejemplo, hay muchos. De hecho, hay un negocio detrás de las falsas informaciones. Hay un negocio que se dedica constantemente a bombardearnos con noticias falsas. 5.000, 6.000 euros ganan al día. Una estimación, digamos. Con lo cual, cualquier estudiante que quiera utilizar los argumentos, en este mundo de tanta información, es importante que empecemos a mentalizarnos que los argumentos, y sobre todo los argumentos, no, la selección adecuada de los argumentos es fundamental. Tenemos que utilizar unos criterios adecuados para dar con los argumentos adecuados, idóneos. Es más, ya no solamente la información que dispongamos, sino incluso nuestra propia percepción. Pues nosotros podemos pensar que tenemos un trabajo maravilloso y nuestra percepción es todo lo contrario. Le mandamos el primer borrador a nuestro director y nos lo vuelve diciendo, mira, no hay forma de cogerlo por ningún lado. Entonces, aquí pongo un ejemplo. En un museo francés se descubrió que más de la mitad de sus obras eran falsas. Uno llega a un museo y lo primero que piensa es que las obras son reales, son del autor y de alguna forma pues que darle una cierta credibilidad. Nuestra percepción de la realidad también puede ser engañosa, ¿vale? O sea, ya no solamente los contenidos, sino incluso nuestra percepción de la realidad. Entonces, es importante que el estudiante en esta etapa universitaria sea consciente de que su pensamiento crítico tiene que estar constantemente en tela de juicio. Es más, tal vez se os pide demasiado. Aquí os pongo un vídeo en el cual, de hecho os lo recomiendo. Ken Robinson habla de, digamos, su título, las escuelas matan la creatividad. O dicho de otra forma, las escuelas no es el mejor entorno para fomentar un pensamiento crítico fuerte, ¿vale? Entonces, aquí este vídeo nos explica con bastante claridad el pensamiento de Ken Robinson sobre la dinámica de trabajo en las escuelas. Y entonces, cualquier director de TFM o TFG o de es consciente de que los estudiantes no tienen una creatividad o un pensamiento crítico muy potenciado por el entorno educativo. Entonces, por favor, estudiantes, pensamiento crítico. Es necesario un pensamiento crítico fuerte, con claridad, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que quiero decir con pensamiento crítico no significa dar la espalda al mundo, o sea, ser crítico con todo. No, a ver, simplemente despertar en nosotros digamos, una capacidad de discernir lo verdad de lo que es falso, o sea, buscar en serio la verdad y reflexionar. O sea, el arte de pensar de forma crítica se aprende poco a poco, no es algo inmediato. Ya no solo eso, al final el pensamiento crítico no deja de ser una actitud. Yo puedo ser o puedo ir por la vida con una actitud totalmente de egocéntrico y al final recojo unas consecuencias, tengo que aceptar esas consecuencias.
es importante que el estudiante en esta etapa tenga esa actitud. Es necesario que el pensamiento crítico sea una realidad dentro de su propia filosofía de desarrollo en el trabajo. Entonces, conclusión, en busca del pensamiento crítico perdido. Considero que en las escuelas o en la universidad incluso no se ha fomentado a esta altura de vuestra etapa educativa el pensamiento crítico. Entonces, intentar encontrarla, ¿vale? Eso es importante. Aspecto importante que tenemos que tener presente son los argumentos. Hay que conocerlos. Los argumentos van a ser nuestra herramienta para utilizarlo en el trabajo fin de máster, o en el trabajo fin de grado, o en la tesis. Nos podemos encontrar argumentos de todo tipo, argumentos comparativos, argumentos contrarios, argumentos analógicos, o sea, con cierta analogía. O sea, argumentos, hay muchos tipos de argumentos y tenemos que empezar a conocerlos, a saber que existen este tipo de estrategias de argumentar o este otro. Este argumento me viene muy bien para utilizarlo como argumentos de contrarios, de pros, contra. Podemos utilizar este argumento perfecto para buscar analogía o incluso comparativos, y hay otros tipos de argumentos, ¿vale? Pero tenéis que empezar a habituaros. Entonces, conclusión, hay que manejarlos correctamente. O sea, encontramos un dato importante que nos puede venir genial para nuestro trabajo y tenemos que empezar a pensar, este argumento nos viene muy bien para hacer una comparativa. Y lo tenemos, digamos, asignado como argumento comparativo. Ahora bien, tenemos nuestra actitud, pensamiento crítico fabuloso, tenemos nuestros argumentos, ya tenemos que redactar. Sé que no es fácil. Sé que durante esta etapa universitaria en el cual habéis tenido un estilo o una metodología presencial, digamos, en el cual el profesor ha transmitido contenido y vosotros tenéis que estar constantemente redactando y asimilando, no, o sea, las clases magistrales no es el mejor escenario para fomentar vuestra capacidad redactora, ¿vale? Y entonces, pues, parto de la realidad, y además ya con mi propia experiencia como director, parto de la realidad de que los estudiantes no saben, tampoco quiero ser, estoy generalizando, tienen una cierta dificultad para redactar. Ahora bien, mi objetivo no es que generar en el estudiante su potencial como escritor. Cada escritor tiene su propio estilo. Si hay 1000 personas en una clase, son 1000 estilos diferentes. Cada persona escribe. Mi objetivo no es cambiar vuestro estilo de redacción, sino de daros las pautas para que vuestra redacción sea más o menos orientada hacia un estilo propio de los textos que se os van a pedir en este tipo de trabajo. Para que lo comprendáis más, vamos a agrupar los estilos de cada uno de nosotros. Podemos agruparlos en estilos pintoresco, estilo informal, estilo demostrativo científico, un estilo formal, un estilo poético. Cada estilo tiene sus características. Lo que quiero que tengáis o que comprendáis es que cuando queráis redactar, los estilos fundamentales son dos. El estilo demostrativo, hay que demostrar, y el estilo formal. O sea, si siempre estamos hablando de convencer a un tribunal de que la idea, nuestra conclusión, son interesantes y son válidas para que se nos apruebe el trabajo fin de máster, el trabajo fin de grado o la tesis, el estilo demostrativo es fundamental manejarlo bien. Y el estilo formal porque vamos a tener unas pautas muy concretas y muy rígidas en cada universidad. Entonces, vamos a conocerlas un poquito para que empecéis a mentalizaros de lo que se os va a pedir. Cuando hablamos de un estilo científico, como ya he comentado, vamos buscando o convencer o ganarnos al lector, en este caso al tribunal. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Utilizando los argumentos. Argumentos, pruebas, hechos, cualquier tipo de documentos que nos vengan genial para defender nuestras ideas, las ideas que vayamos a proponer en nuestro trabajo. Para ello, vamos ahondando un poquito más, es muy importante manejar de forma excelente los textos argumentativos. De hecho, al final de esta exposición os pondré algunos ejemplos de cómo se construye un texto argumentativo. Pero es importante que en este estilo, un estilo demostrativo científico, el uso correcto y adecuado de un texto argumentativo es fundamental, ¿vale? Una vez que tengamos todo eso bien elaborado, el estilo nos va a permitir convencer al lector, ¿vale? Es fundamental.
El otro estilo que hemos hablado es de un estilo formal. Nos vamos a encontrar muchas normas, muchas estructuras lingüísticas a seguir. Rasgos lingüísticos generales. Cada universidad, recordad, cada universidad tiene su estilo formal. En este caso, de forma genérica, comento algunas cosas. Tienen que ser, pues, si la formalidad está en que hagamos una redacción correcta, necesitamos oraciones completas, no obviando, digamos, algunas estructuras de la oración, o sea, tengamos nuestra sistema verbal, nominal, oraciones bien construidas, poniendo los puntos en los sitios, las comas, evitar información redundante, evitar también utilizar las muletillas, tenemos que evitar omitir las palabras y tener siempre un orden lógico en las oraciones, ¿vale? En definitiva, buscamos una formalidad. Es cierto que podemos generar textos informales, pero no es lo recomendable, ¿vale? Bueno, recordad, hemos estado hablando de dos estilos diferentes, el científico, el formal, como herramienta inicial para que podamos mentalizar de cómo tenemos que redactar los textos. Ahora bien, nos falta un cuarto punto. Estuvimos hablando de 4 puntos. Recordad, el primer punto, pensamiento crítico. Segundo punto, argumentos, saber manejar los argumentos. Tercer punto, saber redactar. Cuarto punto, utilizar un lenguaje persuasivo. El lenguaje persuasivo se utiliza mucho lo que es el marketing en publicidad. De hecho, hay palabras y estrategias muy características de lo que es la publicidad. El yo, el buscar situaciones cercanas, el comprar gratis. Hay palabras que llaman la atención del oyente. Pero eso es en un entorno de publicidad. En un entorno universitario de TFM, TFG o de TESI, lo que buscamos es la atención del tribunal. De que la información que demos sea lo más convincente posible. Entonces tenemos que buscar, o que tenemos que crear una empatía y un convencimiento al tribunal. El lenguaje persuasivo es muy importante. ¿Cuál es la filosofía del lenguaje persuasivo? Muy sencillo. Se crea una necesidad. Nosotros tenemos que mentalizarnos de generar una necesidad cuando estemos redactando. Entonces, si creamos esa necesidad en el texto, estamos utilizando un lenguaje persuasivo. Es más, tenemos que seleccionar adecuadamente los argumentos para generar esa necesidad. O sea, cuando estemos buscando los argumentos que hemos estado comentando anteriormente, hay argumentos muy válidos, pero hay otros argumentos que pueden generar mucha más empatía y utilizarnos una estrategia de persuasión muchísimo mejor, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionar muy bien los argumentos. Y una vez seleccionados los argumentos adecuados, vamos a generar la necesidad y, en consecuencia, la justificación de nuestra propuesta, ¿vale? Entonces, recordad, pensamiento crítico, argumentos, saber redactar correctamente, un estilo formal y un estilo científico, y por último, persuadir. Entonces, quiero pensar que a esta altura estáis mentalizados de que tenemos que despertar estos 4 aspectos, ¿vale? Entonces, una vez despertados estos aspectos, vamos a ir paso a pasito.